Te saludo, bienvenido a este estudio dinámico del movimiento. Soy el profesor Rafael Medina y vamos a comenzar con este estudio. Hay una pregunta que estoy convencido tú alguna vez te hiciste. Yo me la hice. ¿Por qué se mueven los cuerpos? ¿Qué causa que los cuerpos se muevan en la forma en que lo hacen? Hoy vamos a responder esta pregunta. Isaac Newton fue un físico famoso quien dio respuesta precisamente a esta pregunta. Isaac Newton dedujo la ley de gravitación universal y la ley o los principios que responden a la pregunta en cuestión, la pregunta que hoy nos ocupa. El estudio que vamos a realizar en este video, que vamos a exponer en este video, es un estudio sencillo, básico de la dinámica. Ahora, en este estudio, pues es la segunda parte, o el segundo enfoque que hacemos del movimiento. Recordamos que el primer enfoque, el primer estudio que se hizo del movimiento fue un estudio de los principios cinemáticos. En ese momento, a través de este estudio, nosotros hicimos un estudio geométrico del movimiento. Definimos la posición del objeto, el desplazamiento, la trayectoria, la velocidad y la aceleración del objeto. En ese momento no nos ocupamos de estudiar las causas de los movimientos, de los distintos movimientos que vimos. Pero llegó el momento de profundizar el estudio del movimiento y llegó el momento de hablar de esa causa. Pues bien, el estudio del movimiento, considerando la causa que lo produce, se le llama dinámica. La dinámica entonces es la responsable, nos da las herramientas para estudiar el por qué, por ejemplo, qué es lo que causa que un objeto se mueva en línea recta o en forma parabólica o circular, o por qué un objeto se mueve con velocidad constante o aceleración constante. Entonces definimos la dinámica como la parte de la mecánica clásica, que a su vez es una rama de la física que se encarga de estudiar el movimiento tomando en cuenta las causas que lo producen. Como dije anteriormente, Newton estableció tres leyes o tres principios que nos dan la respuesta a la pregunta que hoy nos ocupa: ¿por qué se mueven los objetos? Ahora, antes de definir o enunciar estos tres principios o tres leyes, vamos a considerar dos situaciones. En primer lugar, imagina un libro sobre una mesa, ¿ya?, en tu salón de clase. Este libro tiene pues cierta masa que hemos llamado M, y este libro también inicialmente está en reposo. Ahora observa, imagínatelo, está en reposo, no se mueve, y ahora empuja el libro. Y si lo empujas lo suficientemente fuerte, vas a provocar un movimiento en el libro. Ahora, aquí surge una pregunta: ¿qué sucedió con el estado inicial de movimiento del libro? O sea, ¿qué pasó con el reposo? Recuerda, él estaba inicialmente en reposo, ¿verdad?, antes de empujarlo, y luego de empujarlo, él se movió. Hay un cambio de la velocidad del cuerpo, en este caso del libro. La segunda situación, imagínate una pelota de fútbol que viene cayendo por un plano inclinado y en cierto instante tiene una velocidad. En ese momento, tú que te encuentras en el plano inclinado, pateas la pelota. Como puedes imaginar, si la pateas suficientemente, vas a provocar que la pelota, la velocidad de la pelota cambie, ¿sí? Entonces allí hay un cambio de velocidad. Y ese cambio de velocidad que aparece en esta segunda situación también ocurre en la primera, así que ellos tienen algo en común, ¿sí? En ambos casos ellos experimentan
Esos dos objetos experimentan un cambio de estado de movimiento. Ellos tenían un estado inicial. En el caso del libro estaba en reposo, pasó a una nueva velocidad. En el caso de la pelota tenía una velocidad v y pasó a una nueva velocidad. Hubo un cambio en el estado inicial de movimiento. Entonces, esto nos permite concluir de que existe una causa responsable de esos cambios. Y vamos a hacer énfasis en la palabra causa. Por ahora vamos a llamar causa. ¿La responsable de qué? La responsable del cambio en el estado de movimiento. Esa causa modificó el estado de movimiento de los dos objetos en las situaciones antes mencionadas. Entonces, pero podemos reflexionar un poco más al respecto. ¿Qué hubiese pasado si no pateas o no empujas el libro? En el primer caso, pues el libro se quedaría en reposo. Pero cuando tú empujaste el libro, tú le diste, apareció una causa, ¿sí?, que provocó el movimiento. O sea, si tú no pateas, no proveyeras una causa, entonces pues el libro permanecería en reposo. Igual en el segundo caso, si no pateas el balón, pues el balón seguiría cayendo. Si él cae en un plano infinitamente grande, entonces el movimiento sería rectilíneo uniforme. Entonces hay una fuente que genera la causa, hay un origen de la causa. En el primer caso, la mano que empuja, en el segundo caso, el pie que patea, pero independientemente del origen de la fuente de la causa, existe una causa que produce un cambio en el estado de movimiento. Entonces, con todo esto vamos a enunciar la primera ley que también se llama ley de inercia. Entonces, decimos que si inicialmente un objeto está en reposo o está describiendo un movimiento rectilíneo uniforme, este objeto permanecerá en esa condición, en ese estado inicial de movimiento, a menos que exista una causa que lo cambie, que cambie dicho estado de movimiento. Entonces, esta causa, más adelante, la palabra causa va a ser reemplazada. Digamos más práctica, podemos entonces asociar a un cambio de la velocidad con el nombre de la fuerza. Esta fuerza, pues, es la fuerza resultante, la que produce el cambio de la velocidad. En la segunda ley de Newton, segundo principio de Newton, considera esa causa, esa fuerza, pero le asocia a esa fuerza, ¿verdad?, un efecto. Ese efecto es el cambio de la velocidad. Ahora, nosotros sabemos de nuestro estudio cinemático que un cambio de la velocidad en el tiempo, ¿verdad?, define una aceleración. Así que en la segunda ley de Newton, lo que está planteado es una relación entre la causa, la fuerza, y un efecto. Ese efecto es la aceleración. Entonces, si existe una fuerza resultante, esta fuerza produce una aceleración. Y a continuación, pues establecemos una forma de relación entre la causa, fuerza resultante, y el efecto, que es la aceleración. Entonces, según esta expresión, ve que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Esa masa precisamente donde ese objeto que tiene esta masa, donde se aplica la fuerza resultante. Y si hacemos un despeje acá, pues aparece una nueva expresión, fuerza resultante igual a la masa por la aceleración. Y su forma vectorial aparece también acá en la ecuación 1.2. Y es interesante esta expresión vectorial porque nos está diciendo, recuerden que una cantidad vectorial, hago paréntesis aquí, una cantidad vectorial o toda cantidad vectorial fundamentalmente tiene tres características: magnitud, dirección y sentido. Y esta expresión me está diciendo que la dirección y sentido de la fuerza y la aceleración son iguales. Esto es importante resaltarlo y conocerlo. Ahí estamos resaltando, estamos indicando que Fr es la fuerza resultante y A, vector, es la aceleración resultante. Esa relación entre la dirección y sentido de
estas dos cantidades vectoriales, fuerza resultante y aceleración, la vamos a ilustrar en la siguiente figura. En primer lugar, tenemos un bloque de masa m en reposo sobre una superficie horizontal fija y luego aplicamos una fuerza horizontal apuntándose a la derecha. Supongamos que esta fuerza es lo suficientemente intensa como para provocar el movimiento del bloque. Entonces, al provocar el movimiento, evidentemente ese bloque se va a mover hacia la derecha. Ahí está la aceleración causada, tiene la misma dirección y sentido de la fuerza. Como es necesario insistir en la parte vectorial, en el carácter vectorial de estas dos cantidades, lo que vamos a hacer a continuación es explicar un poco el manejo de lo que se conoce como componentes de un vector. Entonces te presento una primera figura, un sistema de referencia cartesiano, X y Y, el plano X y Y. Luego en la siguiente figura un vector, por ahora no lo vamos a llamar fuerza, un vector horizontal, vector F, que apunta en la dirección positiva del eje X. Entonces, en términos de la dirección, que es lo que queremos establecer, la componente, la componente de F es X. ¿Por qué? Porque el vector está paralelo al eje X. Y el sentido de esa componente es positivo porque apunta hacia la parte positiva del eje X. En la siguiente figura tenemos una situación distinta, un vector A que, bueno, tiene una dirección X, que es un vector paralelo al eje X, o sea, su componente es X, pero su sentido es negativo en X, al contrario de este. Seguidamente mostramos un vector vertical o paralelo al eje Y. Eso significa que tiene componente Y nada más, solamente en Y, aquí, como acá tiene componente X solamente, y aquí el vector A tiene componente X también. Este vector C tiene componente X, ¿verdad? Y apunta hacia la parte positiva del eje Y. Y en este caso tenemos un vector que está inclinado. Eso significa que tiene una componente en X y tiene una componente Y. Aquí te voy a dejar esta presentación para que yo te voy a dar conjunto de vectores F, L, G, y tú vas a sacar de aquí, regresamos, tú vas a sacar de aquí cuáles son los vectores que están en X, cuáles son los vectores que están en Y y cuáles son los vectores que tienen componente X y Y. Por ejemplo, el vector B tiene componente X positiva, la punta hacia la derecha, y Y positiva. En el caso de D tiene componente X negativa y Y positiva. F componente X negativa, L componente Y positiva, etc. Te lo dejo entonces para que te ejercites. Y luego acá tenemos un sistema de referencia y ahora sí vamos a aplicar lo que dijimos de los componentes de vectores al caso de la fuerza, la cantidad vectorial. ¿Qué componente tiene esta fuerza? Preguntar acá. Bueno, esta componente, según este sistema de referencia, tiene componente X. ¿Okay? Ahora, la expresión anterior, F resultante, aquí te falta una R, F resultante igual a masa por aceleración, por ser cantidades vectoriales y considerando una situación general, esta expresión puede escribirse así: componente de X resultante igual a masa por la componente X de aceleración. Y la otra expresión, componente Y de la resultante, de la fuerza resultante, igual a producto de la masa por la componente Y de la aceleración. Este par de ecuaciones permite resolver un problema donde la fuerza o las fuerzas aplicadas al objeto de masa m tienen componente tanto X como Y. Entonces, estas ecuaciones son generales. Y en cuanto a la unidad de la fuerza, pues aquí tenemos la unidad de fuerza, el Newton, y el kilopón. Lo que viene a continuación es el tipo de fuerza. Tenemos el peso, ¿sí? La normal. El peso apunta hacia abajo. Si aplicamos la segunda ley de Newton en Y, pues tenemos que peso, el nombre de la fuerza, igual a producto de la masa, m, por la aceleración, en este caso la aceleración en Y,
la aceleración de gravedad, que es negativa. Entonces por eso la magnitud entonces